porque viene allí una serie de notas periodísticas, vienen documentos, vienen informes, vienen estudios sobre cómo se empezaba a municipalizar la ciudad, y proyectos de viabilidad, por ejemplo, ¿no? Fotografías, cartas de Tijuana, a la ciudad en general, retos. Entonces lo ves y bueno, esta colección, nosotros lo pusimos colección bienes porque no, ese acervo es uno de los, digamos, actores locales de Rosarito que participó en el proceso de municipalización. Él salió desde su iniciativa a darnos ese acervo, ¿no? Por un lado está ese, en archivo del ecosistema, ¿no? Y todo dirigido a una comunidad periodística a favor de ese proceso, ¿no? Entonces ya tenemos esos archivos fotográficos. No tenemos toda la colección, obviamente, pero sí tenemos ya varios de la década de los 80s y de los 90s, ¿no? Y estamos trabajando también en la gestión digital, ¿no? Estamos tratando con lo que tenemos a la mano, con computadoras, empezar a digitalizar los documentos y a digitalizar fotografías. Una de las experiencias, menos en esos casi 2 años, es que la gente no te entrega la fotografía, no te la regala. Es muy difícil porque son fotos son muy preciadas para ellos, son fotos que para ellos es un tesoro y no te la quieren dar, ¿no? Incluso pues tampoco te la venden, ¿no? Si alguien te quiere vender una foto, llega y te dice, ¿no? Te hace la propuesta. Pero ya en Rosarito me ha sucedido eso, que quieren nada más enseñártela, y pues lo que hago yo es, ¿sabe qué? Déjemelo aquí un día completo, la digitalizamos y te lo regresamos, ¿no? Y pues es uno de los temas que supongo que vamos a hablar ahorita. Y es parte de ahí de la chamba, ¿no? De si traen sus fotografías, nosotros las digitalizamos, nos firman de recibido y de que el acervo digital está aquí en el A investigadores a que vayan a los diferentes repositorios a hacer investigación de campo, lo cual creo yo que echaron números y que no, pues nos sale más caro estarles pagando a los investigadores vuelos, viáticos, hoteles, de diferentes periodos del año para que vayan a consultar a diferentes repositorios y producir un artículo, un libro, etcétera. Dijeron que nos sale más caro, mejor nos conviene mandar a los investigadores y que busquen información y la compren, ¿no? Entonces la universidad invirtió en comprar diferentes acervos, material que hablara sobre historia de Baja California y sobre todo de los temas que los historiadores en ese tiempo cuando se adquirió estaban trabajando. Entonces hubo un presupuesto con rollos de fotocopias de algunas, más bien rollos de lo que se adquirió. Y digamos que de esta manera se fue haciendo una primera parte del documental. Entonces, el acervo documental del instituto tiene diferentes
colecciones que tienen información también de una gran diversidad de repositorios, que son repositorios tanto de Estados Unidos como de aquí de México, y que son tanto de instituciones públicas como instituciones privadas. Les podría decir que más o menos ahí en el instituto está concentrada información de 25 acervos documentales, tanto en México como en Estados Unidos. Esa fue la primera etapa. Otro esfuerzo que hizo la universidad y que también ha sido de gran utilidad para nosotros es un proyecto que le llamaron Baja California, Archivo General de la Nación, y para ello la universidad contrató personal para que se fueran al AGN, estando ahí en la Ciudad de México, y se fueran revisando caja por caja, y aquellos expedientes que hablaran sobre Baja California los fotocopiaban, los organizaban, hacían un expediente, hacían una ficha catalográfica, la capturaban en una base de datos y se trajeron todas estas cajas para acá. Son aproximadamente 42 fondos distintos de la nación, de otras instituciones que están fuera del archivo. Por ejemplo, la colección Porfirio Díaz es de la Universidad Iberoamericana, de una colección de la Universidad Iberoamericana, y así hay otros de otros repositorios. El material en el que está esta información también es diferente. Hay documentos, tenemos microfilm, tenemos fotografía, tenemos audio, tenemos periódicos. Entonces, los materiales en los que está la información. También hay donaciones, hay colecciones que principalmente investigadores que en algún momento colaboraron con el instituto al momento de cambiar de temas o de retirarse, decidieron donar esa información que tenían sobre Baja California y la donaron al instituto. Entonces tiene esas pequeñas colecciones. Entonces básicamente la colección del acervo documental se ha creado por compra que la universidad ha hecho, pero también por donaciones que los particulares, y en este caso investigadores, han realizado. Entonces son las más consultadas, digamos, es la del proyecto de Baja California en el Archivo General de la Nación, que es por la cantidad la más importante, o sea, por la cantidad de información la más importante. Después está la de colección de Ensenada, que también es muy importante para aquellos que están trabajando asuntos de cuestiones de robo, abigeato, todas estas partes de la criminalidad, ¿no? Y otro, los más consultados, el que está poco explotado y también es muy rico, pero que desafortunadamente no se consulta mucho por el trabajo que esto implica, es el de microfilm. El de microfilm del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en relación México-Estados Unidos, y bueno, diferentes temáticas que poco a poco se ha consultado porque no hay un catálogo
no, perdón, doctor Manuel Víctor Gurel, perdón, Víctor Gurel, estuvo ahí en el Archivo Histórico de Rosarito, llegó, me visitó y sacó algunos documentos que, por cierto, son parte del archivo aquí de Tijuana, porque con el antiguo coordinador, con Emanuel, hicimos ahí una colaboración de traer documentos digitalizados de Tijuana hacia Rosarito, de lo que refieran a entonces delegación, ¿no? Que por cierto, pues es algo que vamos a seguir chambeando, ¿no? Traer todos los documentos que se están digitalizando aquí en Tijuana, pero que refieren a la localidad de Rosarito. Entonces, el doctor fue y ya tiene una serie de documentos que se los pasamos ya de manera digital. Y pues básicamente son ellos, ¿no? Estudiantes, investigadores. De vez en cuando si llegan y me preguntan, ¿y aquí qué es? ¿Qué se hace? Y ya les explico, ¿no? Pero básicamente es eso. En el caso del Instituto de Investigaciones Históricas, el acervo documental, básicamente los usuarios son los alumnos de ahora antes no era así, pero ahora ya están los alumnos de historia. Curiosamente antes no consultaban los alumnos, pero ahora sí ya hay ese vínculo y están consultando los alumnos de historia. Se abrió un posgrado de maestría y doctorado en el instituto, entonces también los alumnos de posgrado son quienes también son usuarios frecuentes del instituto. Investigadores, sobre todo investigadores de San Diego, de acá de California, aunque nos ha llegado uno que otro también de otros lugares de Estados Unidos, investigadores que están haciendo tesis doctorales principalmente. Los investigadores de aquí del país, nacionales, que están trabajando algo sobre Baja California, sobre la frontera, llegan también nos consultan. En menor medida, pero que también lo hacen, son alumnos de otras carreras, de ahí mismo de la universidad, o alumnos del grado universitario de otras universidades que están diferentes a la UABC, ¿no? Eventualmente nos llegan personas que son aficionadas a la historia y que les comentaron que ahí está un acervo y que van y consultan. También está abierto para ellos, no hay ningún problema. Es abierto al público, pero quizá porque no nos conocen mucho, porque no se ha difundido mucho, son quienes nos llegan con menor frecuencia, quizá por falta de tiempo también, son los que nos llegan con menor frecuencia. Nosotros por lo general no es que les cerremos la puerta de prepa, secundaria ni primaria, pero la experiencia que nosotros hemos tenido es que los que son de estos grados vienen buscando información ya digerida, es decir, vienen buscando libros. Yo quiero saber sobre Aguacaliente, pues él quiere ya leer la historia de Aguacaliente, no quiere reconstruirla, ¿no? Entonces, si le digo, mira, pues tengo documentos, nomás tuercen la boca, y dicen, pues es que no tendrá lo que ya esté, pues vete a la biblioteca, ya hay mucho, ¿no? Aquí en el acervo, pues así, lo tienes que buscar, lo tienes que construir tú. Yo te puedo decir dónde están los documentos y te los puedo mostrar y te los puedo traer, pero la chamba la haces tú. Entonces, no, pues mejor lo que ya está escrito, ¿no? Entonces, mejor los mandamos a la biblioteca. Entonces, por eso no es que les cerremos la puerta, simplemente los que han llegado a consultar buscan algo ya digerido y lo que hacemos nosotros es mandarlos a la biblioteca del instituto, que es donde está esa información y que ya la pueden tener digerida, ¿no? Pero al acervo, obviamente, ya son universitarios en su mayoría y sobre todo de licenciatura en historia o posgrados en historia, ¿no? Vamos, muy interesante. Y cierto, yo fui estudiante de la licenciatura antes de la existencia de los programas de posgrado y pocos íbamos o iban. Sí, lo que ahora ha ayudado mucho es que los maestros, que es algo que no, por alguna razón, no sé por qué no lo hacíamos, y lo digo cuando yo fui estudiante también, los maestros, los investigadores del instituto que daban clases en la licenciatura no llevaban a sus alumnos a que conocieran el acervo. Ahora los investigadores llevan a sus alumnos a que conozcan el acervo, pero además muchos de los que hoy están dando clases en la licenciatura de historia son egresados del posgrado, entonces ellos mismos también los están trayendo para que conozcan el acervo. Entonces de repente ya tenemos ahí una lista de visitas guiadas, ¿no? En donde oye, tal día está libre, sí, tú tráetelos, entonces ya los armamos grupos y les damos un recorrido por el acervo, y ya van conociendo el material. Entonces eso ha permitido que los alumnos conozcan qué es lo que hay
y que también le pierdan el miedo a llegar y consultar el documento y llegar y decir, bueno, pues quiero consultar y quiero trabajar un documento, ¿no? Entonces, eso sí ha cambiado mucho esta situación y es más estrecho el vínculo, y ahora sí hay más estudiantes de historia que están visitando y sobre todo que están utilizando el acervo. Bien, y ahora viene la parte incómoda del conversatorio, incómoda pero necesaria, porque el planteamiento original son los retos de los archivos históricos hoy. Y quiero que platiquemos alrededor del siguiente tópico. ¿Qué retos les significan, o mejor dicho, no significan? ¿Qué retos nos significan a nuestros archivos estos tiempos de internet, redes sociales y sobre todo de tecnologías digitales? Me parece que o al menos desde mi experiencia, que uno de los retos, al menos desde el archivo digital, ahorita la tecnología ya nos rebasó, ¿no? A los historiadores ya nos rebasó por completo, y ahora nosotros tenemos que adaptar hacia las redes sociales, hacia las nuevas tecnologías. Y ahorita el boom es el archivo digital. Entonces, o al menos desde lo que hemos estado haciendo nosotros, es empezar a digitalizar documentos, fotografías, pero es también todo un proceso técnico de conservación digital, porque primero tienes que conocer qué es un DPI, qué es un JPG, qué es un PNG y qué significan los píxeles, ¿no? Porque si no conoces nada de eso, cuando vas a digitalizar un documento y lo tienes en 100 dpi o 50 dpi y por X razón el documento se quema o se pierde, ya no hay legibilidad en el documento y por lo tanto ya no funciona, ¿no? Entonces, en la parte de los archivos digitales, uno de los retos, al menos para nosotros como coordinadores, es saber esta área técnica. Digo, por suerte, pues tenemos ahí más o menos una idea de qué se trata todo eso y hemos trabajado bien, pero sí es importante porque los documentos de mucho valor histórico y cultural imponen una exigencia tecnológica. Eso es lo que es uno de los retos, ¿no? Sobre todo con la captura digital. Ahora, eso por un lado. Se ha estado discutiendo mucho en la academia también sobre qué está pasando con la información que se está generando en redes sociales. Ahorita un medio periodístico ya no se espera unos cuantos días para llevar, ¿no? Ahora esa nota periodística te va a llegar en menos de un minuto, ¿sí? En redes sociales. Y eso pues ya se convierte, o al menos desde la perspectiva de los historiadores, pues ya lo ven y, caray, pues esto también es importante porque al final de cuentas, en un punto esto se va a convertir en una información histórica, ¿no? Pasa, pues que llega el 2012 y la tecnología y el uso de las redes empiezan a malearse en cierta forma, ¿no? Esto que le llamamos las ventadas fake news. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, al menos nosotros como historiadores, que las noticias falsas pues tienen un fin específico, y utilizar un documento digital, un documento pues que tiene una intención, a la hora de hacer algún análisis histórico de 10 o 15 años, pues ya va a estar cargada de un sentido totalmente subjetivo y con una intención, ¿no? Entonces me parece que a la hora se los comento porque he escuchado varios compañeros de la carrera que ya traen esa dinámica de empezar a guardar los archivos digitales. O sea, es que me meto al Frontera, al Mexicano, al Z, o me meto a otras páginas y empiezo a guardar todas las notas que están publicando en línea, ¿no? En la página web. Son notas que no salen impresas, pero que sí salen en el momento, ¿no? O si salen impresas, que ya salen después. Entonces, están haciendo esta práctica de empezar a guardar toda serie de documentos, que es importante, siempre y cuando se haga un buen análisis de la información y apliquemos lo mismo que hemos estado haciendo con el documento tradicional, ¿no? Identificar el contexto, de dónde viene este documento, quién lo escribe, si es información por parte desde alguna institución, de algún funcionario público, o es de algún informante, algún testimonio, etc. Tener todas esas herramientas y aplicarlas también a ese tipo de documentos digitales, ¿no? Y a la hora de preservarlos, pues ya tienes ahí una valoración. A ver,
aquí voy a expresar algo que he pensado de unos meses, bueno, unos meses para acá, para no decir años. En algún momento me preocupaba mucho justamente este cambio de lo impreso a lo digital. Y decía, caray, pues ahora sí como historiadores tenemos un serio problema porque mucho de lo que está produciendo de manera digital y es información que vamos a perder. Y de un tiempo para acá me puse a pensar y dije, bueno, al final de cuentas la dinámica o el proceso será muy similar a lo que estamos viviendo eso. Es decir, lo que su compañero, lo que Aarón tiene guardado sobre Playa de Orsalito, lo que aquí se tiene almacenado sobre Tijuana, ¿qué les gusta que sea el 1% de lo que se ha producido durante todo ese tiempo? Entonces nosotros quedamos con una parte muy mínima que es lo que guardamos y la información también es muy fragmentada, porque aquí podemos tener una parte de la información, pero resulta que la Ciudad de México tiene otra parte y que en otra ciudad tienen otra parte. Y nosotros como historiadores nos concentramos aquí porque está la información, pero en realidad reconstruimos el pasado con esto que tenemos aquí, consultamos. Si después por azares del destino y por temáticas resulta que vamos a buscar información a otro repositorio y ahí nos encontramos información sobre Tijuana, que yo escribí sobre eso y aquí este documento no lo tenía en ese momento y resulta que refuta o tumba lo que yo dije sobre este periodo, ¿no? Pero vale, al final de cuentas es que tenemos muy poca de la información que se ha producido durante un periodo de tiempo. Y también la información está dispersa. El historiador no puede saber que está guardado abajo del colchón de tal familia hasta que de repente sale porque se murió la persona y los hijos sacaron lo que tenía almacenado y se dan cuenta que hay fotos, que hay cartas, que hay, y entonces enriquece lo que hay, ¿no? Creo que es lo mismo que va a pasar con estos documentos que ahora son digitales. Es decir, es imposible que almacenemos todo lo digital. Al igual, nos vamos a quedar al final con un mínimo porcentaje de todo lo que está produciendo. Y con ese mínimo porcentaje que nosotros tengamos, es con lo que vamos a tener que reconstruir el pasado y hacer nuestra narrativa histórica, ¿vamos? Pero también, cuando nosotros escribamos, creo que es lo importante, alguien dirá, no es cierto, es que en tal parte, mira, hay un archivo o hay este archivo digital que hay esta otra información y entonces nos llevará a encontrar esos repositorios que antes íbamos caminando, porque yo el tema ahora nos lo van a decir por correo electrónico, por Facebook, por WhatsApp, por otro mecanismo. Así, mira, chécate este libro, chécate este repositorio digital que esté en no sé qué parte, en Washington o qué sé yo dónde, y ahí está más información que te puede ser de utilidad. Ese por un lado en cuanto a qué es lo que va a almacenar los archivos históricos y nosotros como historiadores. Ahora, otra de las cosas importantes y de los retos que creo que tiene el archivo es cómo, y creo que eso se lo debemos ir pensando, cómo justificar nuestra existencia cuando cada vez sean menos personas las que nos visiten, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy claro que el objetivo del archivo es la preservación, la divulgación y que las personas tengan acceso a la información histórica, en este caso la documentación. Ese es el objetivo del archivo. Que adicionalmente, como el caso de Playa de Tijuana o el caso de Tijuana, le hayan indilgado que tiene que hacer y que tiene que dar conferencias y que tiene que hacer exposiciones, dar este matiz cultural en contra, es muy bueno, porque al final de cuentas es una buena labor, pero en esencia no es el principal objetivo de un archivo histórico o de ningún archivo. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros como archivo histórico y la tendencia de lo digital? Actualmente la tendencia es que todo lo tienes que digitalizar y tiene que tener acceso en línea. Es decir, los archivos históricos eventualmente tendremos que digitalizar nuestra información y tenerla en línea para que cualquier persona pueda acceder a ella desde la comodidad de su casa y no tenga que venir al archivo a consultar el documento. ¿Estamos? Entonces, si no convencemos a quienes nos patrocinen que para que ese documento esté en línea hay que hacer un trabajo de mantenimiento, organización, depuración, un trabajo que no se ve, pero que facilite el acceso y que alguien lo tiene que hacer y que el que lo haga cuesta dinero porque hay que pagarle, pero además hay que tener infraestructura como buenos escáneres, buenos espacios de trabajo, etcétera, etcétera,
Y va a decir, muy bien, todo está muy bien, pero mira, aquí tienes buenos escáneres, tienes todo el material que me pides, pero esto está solo, nadie te visita. Entonces tenemos que convencer que nuestros visitantes o nuestra función no está en la cantidad de los que nos visiten en el espacio, sino de cuántas personas están utilizando nuestro material y están produciendo conocimiento con ese material. Creo que ese es nuestro reto. Ya la parte cultural que hagamos adicional, eso es como extra y muy valiosa. Pero al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer, o nuestro objetivo es preservar esos documentos y sobre todo ponerlos a disposición de las personas y que esté de fácil acceso. ¿Estamos? Entonces creo que ese es el reto principal que tenemos de aquí en adelante. Muy interesante y cierto. Totalmente de acuerdo. Ahora, en este mismo tenor, en este mismo sentido, sus usuarios o nuestros usuarios, ¿qué es lo que nos demandan? Justamente ante este reto de las tecnologías, en internet, redes sociales. ¿Qué es lo que estos usuarios, tanto viejos como nuevos, qué es lo que les demandan en sus archivos? ¿Qué les piden? ¿Qué les exigen? Sí. Nos piden la versión digital del documento y la digitalización, ¿no? Y si no está digitalizado, pues se hace el momento. Pero sí nos exigen la facilidad, las facilidades tecnológicas son las que les dan razones, ¿no? Sabes que necesito esta fotografía digitalizada en una muy buena calidad, ¿no? O la necesito para utilizarlo para una impresión de alguna revista que estoy haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, una de las exigencias es esa parte. Y que sin duda es cierto lo que menciona el maestro, ¿no? Tenemos que justificar nosotros esa idea de que el acervo histórico es el patrimonio de la ciudad, ¿no? Y como un patrimonio hay que preservarlo. Y el archivo digital sí es importante, pero también es complementario al acervo. Verlo desde ese enfoque, de que el archivo digital es complementario a la infraestructura, al espacio, ¿no? al lugar donde estamos trabajando, donde se está guardando toda la documentación. Porque por el simple hecho también corren el riesgo de perderse al final de cuentas, ¿no? Puede haber un hackeo y se cae el sistema y se pierde la información, o pasa alguna tragedia en el lugar. O sea, siempre hay riesgos al final del día, ¿no? Entonces, y es caro mantener, ¿no? Entonces se tiene que complementar esas dos partes. Y sí, yo, al menos desde mi experiencia, la exigencia es la parte digital, esa área. Y sí, llegan y me preguntan si tengo tales documentos de tal persona o de tal restaurante o algo muy específico, y digo, no, pues no lo tengo todavía no lo hemos encontrado, ¿no? Como menciona el maestro Héctor, pues es un mundo allá afuera de documentos y nosotros tenemos el 1%, ¿no? O menos. Entonces, al menos en estos 2 años es la experiencia que yo he tenido. Creo que es tan caro mantener un buen archivo histórico impreso como lo será de manera tecnológica en discos, porque también los discos, entiendo, yo no le sé mucho a eso, pero por experiencias que nos han pasado en el instituto, entiendo que también tienen un periodo de caducidad y bueno, desde luego algunos se vuelven obsoletos. Entonces, si no estamos pendientes con eso, perdimos la información o nos cuesta un dineral rescatarla, ¿no? Llevarla a un lugar especializado que nos lo rescate, nos cuesta un dineral. Una información impresionante que a veces no cabe con estos discos comerciales que podemos comprar en un Home Depot, ¿no? O en un Office Depot, perdón, así de fácil. Entonces creo que sí es muy caro mantenerlo y por eso creo que sí tenemos que hacer mucha labor de convencer a quienes nos patrocinan que la labor que hacemos es valiosa y no solamente para nuestra comunidad, sino que es valiosa como parte de un rompecabezas de un todo, ¿no? Pero bueno, eso es ¿qué nos preguntaron? Sobre las exigencias. Las exigencias, básicamente, los que nos consultan el instituto son 2 exigencias. La primera, que si los catálogos están en línea, lo cual algunos, la mayoría están en línea, pero por ejemplo, el Win no está en línea. Entonces, que si los catálogos están en línea, y 2, que si los documentos los pueden consultar en línea, ¿no? Y lo cual no, dice, no, tú puedes consultar los catálogos en línea, pero para ver los documentos tienes que venir al instituto.
aquí es donde te los facilitamos. Y mucho tiene que ver con esto de la tecnología. Nuestra tecnología, todavía no tienen la capacidad para almacenar toda la información que tenemos, ¿no? Y desde luego que tampoco hemos digitalizado toda la información. Lo que tenemos digitalizado es 2 colecciones principalmente, y falta digitalizar todo lo demás. Entonces, son esas cosas, que estén los catálogos en línea y que si se puede acceder a la documentación también en línea. La primera la tenemos resuelta parcialmente, la segunda todavía no, y creo que todavía falta un buen tiempo para que esto pueda suceder. Muy interesante. Ahora, los usuarios demandan digitalización, que los documentos estén online. Y por otro lado, redes sociales. ¿Cómo es la presencia de sus archivos o de nuestros archivos en eso llamado red social? Y entiéndase por red social, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, porque de pronto red social y pensamos que es Facebook, pero vaya, incluso WhatsApp es considerado como parte de eso, bajo el concepto de redes sociales, ¿no? ¿Cómo es la presencia o cuál es la presencia tanto del Archivo Histórico de Playas de Rosarito como del Instituto de Investigaciones Históricas en eso llamado red? Una de las ventajas de las redes sociales es que te puedes dar a conocer un millón de cosas, ¿no? Entonces, a nosotros se nos ha facilitado mucho utilizar Facebook sobre todo, porque ahí damos a conocer pues, lo que son las actividades adyacentes del archivo histórico, si ya tenemos una nueva colección, si nos llegaron nuevas fotografías, si ya tenemos algunos documentos. Entonces, nosotros publicamos los catálogos en línea en un sitio web, entonces ahí informamos de que ya está listo este catálogo, etc. Pero también algo muy interesante de las redes sociales es de que no todo es color oscuro, ¿no? Nosotros tenemos que aprovechar las redes para informar y para dar a conocer acerca de los acontecimientos históricos locales, sobre notas curiosas, o sea, la ventaja de las redes es que la gente está leyendo, está revisando, está viendo una infografía, está viendo un video cortito de 30 segundos, está visualizando está viendo una fotografía, entonces, y eso crea interacción. Entonces, nosotros, o como archivos históricos, tenemos que aprovechar al 100% esa parte, porque ahí es donde comienzas a socializar. Esto es lo que les comentaba hace rato, de socializar un acervo histórico. Entonces, nos ha funcionado muy bien. Yo desde que entré a la coordinación empecé a hacer publicaciones y dije, bueno, a ver cómo funciona esto. Entonces, publico algunas notas sobre algún acontecimiento, sobre algo interesante que a la gente le atrae. Y si ha funcionado, no son las miles de reacciones que queremos o 500,000, etcétera, ¿no? Sin embargo, 100 likes que tengas, 100 me gusta o 30 reacciones, ya es un logro, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está interesada y va a estar allí. Y esas personas van a ser como si fueran tus clientes frecuentes que llegan a tu espacio y empiezan a consumir consumir esa información. Y hemos tenido buenas experiencias porque a través de allí la gente se sorprende. Dice, órale, qué buena onda que ya hay un acervo histórico en Rosarito, está muy interesante. ¿Sabes qué? Te voy a enviar una fotografía que tengo digitalizada, te la voy a pasar por correo, ¿no? Entonces, la interacción digital también es muy buena, ¿no? Y otra y esto está bien interesante porque también hay que aprovechar las redes comunitarias digitales que se están generando. Estos grupos en Facebook son muy ricos en información y muy buenos para interactuar. Entonces, en Rosarito hay un grupo de alrededor de 7,000 personas que se llama Fotos y Anécdotas de Rosarito. Está muy interesante porque son 7,000 personas que están interactuando y están publicando su fotografía familiar, ¿no? Y aparte ellos cuentan su anécdota. ¿Se acuerdan cuando estaba este restaurante en el centro de Rosarito? Yo me comí un burrito ahí antes de ir a la escuela, eran los 70s, estaba muy suave. Y de repente te llegan como 20 comentarios y es la gente que está haciendo este ejercicio de la memoria, ¿no? Al final de cuentas, es un ejercicio de la memoria. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Y aprovechamos ese espacio, esa comunidad, para realizar el aniversario del parque.
El Instituto Municipal de Arte y Cultura Rosarito está dentro del primer parque de Rosarito, que es el Parque L. Rodríguez, que se inauguró en 1967. El año pasado cumplió 52 años. Entonces, cada 9 de septiembre hacemos una celebración. Y nosotros, sin organizar, sin hacer la invitación, ese grupo empezó a interactuar y organizar un convivio masivo en el parque, sin que nosotros estuviéramos involucrados, ¿no? Ya después nosotros nos adherimos a la actividad, ¿no? Nosotros vamos a hacer una conferencia sobre la historia del parque, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer un convivio. Pero ellos, un domingo, hicieron una tocada de bandas antiguas de Rosarito y se juntaron las familias y hicieron una convivencia, cada quien trajo su comida y compartieron. Alrededor de unas 500, 600 personas se juntaron ahí en el parque, ¿no? Entonces fue algo así como muy impresionante, porque ese es el resultado de cómo se genera la memoria dentro de ese grupo, ¿no? Ese grupo digital. Y es algo que tenemos que aprovechar. Entonces, eso es lo que... El caso del acervo del instituto es igual, algo distinto, ¿no? El Instituto de Investigaciones Históricas, su principal objetivo es hacer investigación histórica. Por lo tanto, ahí están los investigadores y digamos que como resultado o como parte del proceso, pues se fue creando el acervo documental. Pero desde su origen, el acervo documental estuvo pensado para que fuera para consulta de los investigadores, no para que fuera como abierto al público. Y con el paso del tiempo se ha abierto al público, no se le niega la entrada a nadie, se le presta la documentación, eso no es problema. Pero quizá por esta idea con la que fue creada, no se le da mucha difusión. Primero porque no tenemos el espacio para, si nos llegan 5 personas al mismo tiempo a investigar, ya ahí se nos saturó, ya no sabemos dónde ponerla ni dónde acomodarla, ¿no? Entonces el espacio como tal no es para atender a muchas personas al mismo tiempo. Segunda, cuando hemos tenido experiencia que van universitarios de otras áreas que no es la historia, hemos tenido experiencia, bueno, de hecho, personas también que van a consultar, pero que van como en grupo porque les gusta un tema y 2, 3 van, empiezan desde luego, y no lo podemos evitar, empiezan a platicar y a cotorrear, a intercambiar ideas, al grado que hay que salir a decirles que bajen un poco, porque como es un centro de investigación, los investigadores empiezan a cerrar las puertas y luego por teléfono que no se pueden concentrar, que hay que calmar allá a la gente, ¿no? Entonces, pues empiezan los achaques de los investigadores y hay que salir ahí a controlar al pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es eso, es un centro de investigación. Entonces, el que va a consultar de repente pierde eso de vista porque encontró el documento con información que nunca había visto, se emociona y pues es inevitable que se lo quiera compartir al que está ahí enseguida, ¿no? Entonces, por eso, en cuanto a redes sociales, el Instituto de Investigaciones Históricas utiliza las redes sociales, pero se le da poca difusión al acervo documental como tal. Más bien, quienes llegan es porque es del mismo gremio académico que leyó en alguna investigación que tal documento y citan el acervo, y entonces se pone en contacto por correo electrónico, por teléfono, ahí está la información en línea, por teléfono o ahora por Facebook, pero preguntándole en la página del instituto que vieron tal información en el acervo, que si lo tenemos, y ya le dan datos o me lo pasan a mí para yo contestarle. Pero se le da poca difusión en cuanto a redes, ¿no? Pero la información está en línea sobre el acervo, en la página del instituto, y es como llegan a preguntar sobre cosas muy particulares o porque vieron la cita en alguna publicación de que es del acervo documental y entonces se ponen en contacto con nosotros, ¿no? Yo tengo una pregunta para el licenciado Sergio. Perdón, al final. Ah, está Sí, ya que al final del conversatorio tendremos una... Sí, solo. Disculpe, pero sí. No, claro. Bien, ahora, en este, por ejemplo, la anécdota que comentabas, digo anécdota en el buen sentido, porque de pronto puede sonar peyorativo, ¿no? Por la anécdota que platicabas, por lo que comentabas, maestro, de que, bueno, efectivamente la naturaleza del archivo del Instituto de Investigaciones pues, es para la investigación de los investigadores. Sin embargo, pensando en términos más amplios, más públicos, les quiero preguntar,
para reflexionar. ¿La red como espacio virtual sustituirá algún día a los archivos históricos? Ahorita comentábamos que pues sí, los usuarios, por ejemplo, un usuario, incluso la gente de nuestro gremio, los estudiantes de la universidad, de pronto pierden o perdíamos de vista esto, ¿no? Que bueno, pues es que el acervo es para que vayas, investigues, hagas la chamba. O por ejemplo, porque nosotros también en Tijuana, nuestro público nos exige digitalización, 100%, pero de pronto no están conscientes de todo lo que hay detrás de ello. A lo que voy es, si algún día la red virtual va a sustituir al archivo en físico, que algún día nosotros el archivo histórico esté destinado únicamente para el trabajo del día a día, la clasificación, la operativización, la planeación, pero el público desde la red social, por ejemplo, ahorita estamos transmitiendo vía Facebook, por mención, no sé, quizá aquí tenemos 20 personas, no sé cuántos estemos alcanzando ahorita en la red, puede ser el doble, puede ser el triple o puede ser menos, ¿no? Dependiendo, pero bueno, la red como espacio virtual sustituirá el espacio físico del archivo histórico. Pues bueno, eso que te comento sobre este grupo, ¿no? Pues lo ves y pues, de cierta forma sí hay una sustitución, ¿no? Porque uno está ahí también detrás invitándolos a que se acerquen y que colaboren y que traigan sus fotografías, y pues muchos no responden, ¿no? Entonces sí es muy interesante lo que preguntas, incluso está incómodo porque te haces la pregunta y bueno, sí es cierto, o sea, puede haber una sustitución y podemos perder esa labor externa, ¿no? Del archivo histórico y nos quedamos nomás en operatividad interna. Entonces, me parece que hay, y es algo que pues, se puede discutir para la siguiente, ver las estrategias para que eso no pase, ¿no? Ver algunas estrategias para ver cómo podemos lidiar con eso, porque ya está llegando. Y pues esta anécdota que les cuento, pues es eso, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que buscar las estrategias y las justificaciones para que el acervo, el archivo histórico como tal, con infraestructura, con toda una operatividad y con que haya visita, se tiene que decirle a la gente que nosotros nosotros procesamos esa información, ¿no? Y que es necesario. Entonces, por ejemplo, si ponen la fotografía en la página, en el grupo, la suben, pero es la foto de la foto, ¿no? Es la foto del enmarque que lo tienen en su casa, en la pared, ¿sí? Y sí crea interacción, pero pues nosotros como historiadores, pues esa información no... La fotografía tiene muy baja calidad, no se mira muy bien, entonces eso también es un problema, ¿no? Hay gente que de repente sí sube la foto digital y buena calidad, ¿no? Pero también hay que entender que esa información se va a escuchar muy feo, pero se baratea, ¿no? Es como muy barato la información, ¿no? Porque es una calidad muy baja y sobre todo porque las redes sociales no permiten calidad alta, ¿no? Cuando subes una foto por Messenger o desde tu perfil, Facebook lo que hace es que te baja la calidad a una medida estándar que ellos manejan en las redes sociales, ¿sí? Tienes que pasarla por Google Drive o por correo, ¿no? Para tener ahí una buena calidad de la imagen. Pero en redes sociales la información sobre fotografías disminuye. Entonces, eso ya es un problema, ¿no? Entonces, si yo quiero descargar esa foto y sacar la información que pueda, pues sí la voy a tener, pero con una calidad muy, muy baja. Y ya cuando alguien quiera ir y consultar y hacer una impresión, la foto no va a salir muy bien, ¿no? Entonces sí me parece que es uno de los grandes retos, esa pregunta que mencionas, y sí sería interesante como coordinadores de los archivos históricos en Baja California empezar a reflexionar sobre eso, ¿no? Porque si no va a llegar el día y ya no vamos a estar aquí. A mí me parece que es cuestión de adaptarnos, ¿no? Al final de cuentas. Es decir, ahorita en la actualidad ya hay más de un repositorio, un archivo virtual que podemos accesar y que está muy bonita la pantalla y cómo nos lo presentan y que podemos bajar los documentos y podemos trabajar con ellos. Esa parte yo creo que quien lo hace ya está y a lo mejor está en un espacio muy pequeñito digitalizando y muy probablemente los documentos ni siquiera sean de él, los está
pidiendo prestado, los digitaliza y los sube y hace todo un archivo virtual. Me parece que en el caso de los archivos históricos, como se han conformado en Baja California, que es más por el lado de la institución cultural o por la difusión de la parte cultural, gestión cultural, yo veo que tienen una mayor posibilidad que aquellos que solamente se dedican a tener ahí guardados documentos, ¿no? Como digamos el Instituto de Investigaciones Históricas. ¿Por qué? Si bien es cierto que hay muchos, bueno, no voy a decir muchos, algunos, pues algunos archivos ya virtuales, digitales, en línea, que uno no tiene que ir al lugar para acceder a la información, también es cierto que muy pocos lo conocen, y me atrevo a decir que solamente los académicos que están trabajando el tema o que trabajan la temporalidad. De ahí en fuera, quizá no, el resto de la población no los conoce. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de los archivos históricos? El ejercicio es ser este vínculo entre lo que ya está digital, con decirte, mira, yo te enseño dónde está la información, pero sobre todo creo que es generar productos culturales, históricos, que las personas que no son académicas puedan digerirlo más fácil, ¿no? Es decir, una exposición fotográfica, un libro, hacer conferencias, ¿no? Es decir, yo digo dónde está el repositorio, pero a lo mejor si sabes dónde está toda la colección, pues tú vas a ver diferentes hojas que no te van a decir nada, o diferentes fotos que van a decir, ah, pues qué bonitas, pero tú como archivo histórico les puedes dar un sentido, tú como archivo histórico puedes generar un producto que le dé un sentido a la comunidad, que rescate cierta parte de la memoria, cierto fragmento de la historia, y entonces pasen estas cosas como se genera un convivio, una fiesta, ¿no? O la otra, lo contrario como le pasó a él, es decir, si ya las personas se están organizando, es una labor del archivo histórico enriquecer con esta parte histórica y sumarse a sus esfuerzos sin quererse colgar la medalla, porque luego la gente se siente y ya no... Es decir, tú lo estás organizando y te lo reconozco, si te sirve, yo me sumo montando una exposición fotográfica, montando, como ustedes decían, montando, no sé, haciendo una conferencia que enriquezca tu evento, ¿no? Creo que si nos logramos adaptar a eso, tenemos más futuro, porque creo que sí va a hacer falta estos mediadores que bajen estos documentos que por sí solos quizá no nos dicen nada a la mayoría de la población, para que haya esta interpretación y le den esta narrativa y esta coherencia y ya se lo muestre un poco más digerido, ¿no? Bien, ahora, libremente, algo que gusten agregar sobre lo que hemos estado pues, platicando a partir de la dinámica de preguntas y respuestas, algo que crean que se nos haya escapado, que quieran redondear, simplemente agregar. Bueno, ya para cerrar con esta parte de la pregunta, yo pienso que el archivo histórico, la coordinación junto con las actividades que se hacen, como menciona el maestro, de procesar la información para que la gente o el público en general la pueda entender de una manera fácil, también es este proceso de fomentar la identidad, ¿no? Entonces, o al menos yo tengo esa idea, ¿no? De que un archivo histórico también tiene la capacidad de ser un espacio donde fluya la información, que se propague en la ciudadanía y que al mismo tiempo provoque un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, si le generas esa identidad a la persona, desde un niño, un estudiante, una persona ya grande, ya le interesa, ¿no? En su ciudad, y por lo tanto ya la cuidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no le compete al archivo histórico, pero la parte del patrimonio cultural, por ejemplo, ¿no? Eso es importante porque obviamente el archivo colabora con quienes están en la búsqueda de preservación del patrimonio tangible e intangible, y eso también se vincula a informar a la ciudadanía de que hay un espacio histórico, cultural, que se tiene que cuidar y preservar por tales razones, ¿no? Y que por lo tanto pues, te genera aquí un sentido de pertenencia, ¿no? Y yo cuando yo voy a pláticas con los niños de primaria y les hablo un poquito sobre historia de Rosarito, les pongo imágenes, les pongo fotografías, algunos dibujos,
siempre les he dicho que Rosarito, o sea, que Playas de Rosarito, si ellos viven ahí, si están allí, tienen que conocer su entorno, ¿sí? Entonces, también fomentar esta parte de pertenecer a una localidad, ¿no? Entonces les digo, ¿hacia dónde está la playa, por ejemplo? No, pues que hacia el oeste. ¿Y qué tenemos que hacer en la playa? ¿Qué hacemos en la playa? No, pues que vamos y nos divertimos, nos metemos al agua, ¿no? Entonces yo les hago esta pregunta, es muy simple la pregunta, pero es parte de cómo ellos también interactúan con su entorno. Y si tú miras que alguien tira basura en la playa, ¿qué vas a hacer, no? Ah, no, pues la recogemos. ¿Y ustedes qué van a hacer la próxima cuando vayan a la playa? No, pues que tenemos que depositar la basura en los botes, ¿no? Y no contaminar nuestra playa porque es nuestro entorno natural, es nuestro, digamos, es la identidad paisajística de Rosarito, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí va también la cosa y creo que es parte también de justificar los acervos. Yo considero que el gran reto de los acervos documentales, en este caso archivos históricos específicamente, es buscar nuevas maneras de presentar productos históricos, llaman productos a exposición, en libro, etc. Les comento la experiencia personal. En lo personal, no me considero viejo, pero mi formación en el tiempo en que yo pasé por la primaria, secundaria, prepa y todavía buena parte de la universidad, la tecnología más moderna era la presentación PowerPoint, ¿no? Eso era lo máximo. Ahorita eso ya es, no digo obsoleta porque no estamos usando, pero digamos que la manera en cómo se utiliza, como yo la puedo utilizar con un programa presentando PowerPoint, es muy distinta como otras personas, otros jóvenes la pueden utilizar ahora, ¿no? El contexto actual es distinto a que nosotros tuvimos donde teníamos el tiempo y nos dábamos quizá el tiempo para ver las fotos y para ver una película, etc. Ahorita no tienen que durar más de 7 minutos porque ya se aburrieron y se van, ¿no? Y eso estar leyendo cada fotito, a ver qué dice, no, me voy, me desespero, ¿no? Entonces creo que el gran reto de los archivos, sobre todo estos que son con una tendencia cultural, es buscar nuevas maneras de presentar o de utilizar la información histórica que aquí tienen, que se vuelva atractiva para las nuevas generaciones, porque si no lo logramos, entonces estamos condenados a la vuelta de 30 años desaparecer, o sea, vamos a desaparecer los archivos por nuestras generaciones, ¿no? Entonces el asunto es generar nuevos usuarios, y para generar nuevos usuarios necesitamos generar nuevas propuestas de divulgar la historia y de utilizar estos materiales, sin perder de vista lo más importante, que es custodiar, resguardar y preservar los documentos, ¿no? Que esa es la esencia del archivo histórico. Pero si no logramos buscar otros mecanismos para atraer nuevos públicos, nuevos usuarios, que sobre todo los más jóvenes, no porque agradezco que estén aquí desde luego, pero hay que tener lleno aquí también ya de jóvenes de 20 años para que podamos perdurar más tiempo, ¿no? Entonces, si no logramos eso, creo que sí llegará un momento que el presupuesto se acorte al grado que tendremos que cerrar puertas y pues quién sabe qué pasará con los documentos. Interesante, fíjense que siempre que tocamos este tema, yo siempre comento la anécdota, justamente. Por situaciones de la licenciatura, en 2007 yo estuve haciendo trabajo de campo en Maclovio Rojas. Si hoy, en pleno 2019, Maclovio Rojas, en el imaginario del tijuanense ordinario, regular, es visto así a la distancia, a la lejanía, eso ya no es Tijuana, dirían algunos, pues imagínense en 2007, ¿no? Una comunidad de difícil acceso, con características socioeconómicas muy, muy bien definidas. Llevé un taller de historia justamente, y me hiciste recordar la anécdota por el comentario de la playa, y un niño alzó la mano. Tijuana tiene playa. Dije, oh, interesante, porque era un niño de primaria, no sé, 8 años tendría en ese momento, quizá 6 años, y se me hacen pocos. Ya estaba en su tránsito hacia la adolescencia. Me daba crédito que un niño de esa edad de primaria en Tijuana no sabía que su ciudad tiene playa. Y ahí fue donde empecé en lo muy personal. Dije, bueno, a ver, cierto, mi labor como historiador no es promocionar que Tijuana tiene playa, ¿no? Sin embargo, bueno, hablarles desde la historia, de las características de la ciudad, dónde está asentada,
que bueno, Tijuana también en parte tiene una delegación llamada Playas de Tijuana por aquello que en alguna época existió una delegación llamada Playas de Rosarito, que pues hoy es municipio, etcétera. Pero el reto de hablarle a sobre todo esto es porque si le hablo en términos académicos no me va a entender, ¿no? Entonces, así es de que me parece muy interesante de la manera que están cerrando, porque es cierto, yo estimo que no son únicamente las tecnologías, las redes sociales, el internet, sino también los nuevos tiempos. Seguramente ese niño, por allá por 2007, no sabía que Tijuana tenía playa porque sus papás no estaban preocupados porque el niño conociera el mar, sino porque el niño comiera, calzara y vistiera. Pero bueno, pues el mundo no es color de rosa, ¿no? Pues muchas gracias a los dos por su participación, por sus reflexiones. Ahora sí, este es el momento de pasar a preguntas, respuestas, comentarios, inquietudes y por favor empezamos con ustedes. Sí, independientemente de felicidades, maestro Héctor, pero para el licenciado Aarón, yo tuve la oportunidad en el 76, me hablaron de Rosarito para hacerme cargo cuando hubo la primera feria de Encantada de Rosarito, y estuvo Sergio Brown, que estaba con el Comité de Turismo y Comisiones, y Antonio Lomelí, Alfredo Lomelí de San Felipe, y tuve la oportunidad de ser el maestro de ceremonias del teatro y llevar también, por mi trabajo, al helicóptero para paseo en la playa, en la población de Rosarito. Entonces estaba Rosarito, era delegación de Tijuana, estaban pañales, como dijéramos en este caso, y no hubo personas que tuvieran cámara para poder tomar a la hora tanto de eventos, porque estuvo un mes allá el Teatro al Aire Libre, pegado a la playa, no en la playa de Rosarito, pegado a la playa, del Banco de Comercio hasta el mar, estaba todo baldío. Y ahí se hizo los puestos, se instaló el poste para los sitios voladores de Papantla, y a la vez se hizo una festejos muy bonitos antes de la primera devaluación, en agosto del 76. Y no hubo fotógrafos que pudieran tomar tanto el evento de la inauguración. Hubo, pero muy poco. Y quisiera informarme si en el archivo histórico de Rosarito hay alguna pormenor para poder ir y poder sacar algún día alguna copia, o que me pudieran informar para poder tener eso. Sé que es hace tiempo de eso, no es nuevo ni nada, pero... Ahora sí que se la voy a ver. No, es interesante porque yo no sabía de eso, por ejemplo, ¿no? Yo sabía... Saqué una cita para entrevistar. Sí, no, y como usted menciona, no había cámaras. Muy poco. Pero tuvimos usted. Entonces, se puede acercar con nosotros y platicar sobre el tema para tener, digamos, ahora sí que su memoria sobre ese acontecimiento. Y fíjese, acabando la primera, cuando fue la primera evaluación, me hablaron del Centro de Gobierno del Estado, sí, que fue la segunda, aquí en Tijuana, Feria del Hogar. Y me tocó también aquí ser el maestro de ceremonias en el edificio del Gobierno del Estado, antes de que se inaugurara. No había el municipal todavía para nada. Y ser en el Teatro al Aire Libre, estuve medio como maestro de ceremonias con los artistas de la noche, no en el palenque, en el teatro. Desde la primera Manuela Torres, segundo Chino Herrera, que no tuve fotografías de ellos, pero todos los demás, Chucho Martínez Gira, Avenida Landín, el Palillo, César Costa, Álvaro Cermeño, Lucha Villa, en fin, Olga Briskin, todo sin problema, pero la primera que me tocó trabajar como maestro de ceremonias fue en Rosarito, pero no había cámaras en aquel entonces ni fotógrafos para ello. Interesante. Bueno, una de las ventajas es de que la presidenta municipal pues es su hija, ¿no? Sí. Entonces, ella debe de tener tal vez en su casa algo guardado por alguna fotografía, bueno, algún documento o algo que refiera a curiosamente, ese evento, ¿no? Cuando él falleció hace aproximadamente año y medio, Sergio Brown, yo andaba fuera de aquí de Tijuana por mi trabajo, andaba en América del Sur y no tuve chance de poder haber asistido a su velación para poder hablar con la hija. Okay. Claro, sí, si salte con nosotros, platicamos sobre el tema y hacemos ahí la investigación. Muchísimas gracias. No era la duda nada más que tenía para si se podía. Está interesante. Profesor, por favor. Sí, a mí me tocó coordinar en los 80 el programa cultural de las fronteras aquí
en todo el estado, ¿no? Fui coordinador estatal. Y me gustaría encontrar fotografías de todo lo que se hizo esos años. Hicimos gran cantidad de actividades, una de ellas fue en el CREA. Trajimos artistas de México, muchísimos, cada año, y yo no he encontrado nada que me recuerde el tiempo que estuve ahí, porque tampoco había cámara, no teníamos cámara. La propaganda la hacíamos con mimeógrafo, picando esténciles y, o sea, no teníamos las ventajas que hoy tiene con la computadora. Era otro mundo. ¿Vale? ¿No ha intentado preguntar en el Archivo Histórico del Estado? En Mexicali. Yo pienso que aquí debe haber, porque fue un evento, no, en Tijuana se hicieron los eventos más importantes de la ¿El periódico? Debe haber, bueno, pues no, como no soy investigador, yo nada más pienso en lo que las fotografías que existan, pero sí me gustaría tener, hay un grupo que se llama CREA, que sale mucho en el Facebook, en el WhatsApp, a veces me quedan ahí como 100, 120 mensajes, y eso es pura gente del CREA, que trabajaron conmigo. A mí lo que se me puede ocurrir así por de pronto es hacer la pregunta en el Viejo Tijuana, ¿se llama? Si alguien tiene fotos o si alguien recuerda, y seguramente si alguien tiene, empezar a subir una que otra imagen ahí que esté perdida, ¿no? Tal vez. Si hubiera alguna otra pregunta, comentario, Unas fotos mudas. Yo solo me vería, Héctor, por venir a festejar a Tijuana este aniversario, ¿no? De Tecate, que siempre, pues es una distancia. Al licenciado Aarón García, pues no te conozco, eres otra generación de historiadores. Ya los que estamos aquí, pues como se dan cuenta, está el ingeniero Cota, también de la Sociedad de Historia, que pues somos caballeros de 1000 batallas, ¿no? El rezago es eminente, todos lo conocemos. Aquí están dos ejemplos, ¿no? Que dicen, quiero ver unas fotografías de aquel evento de hace 30, 40 años, y pues hay que ir a los archivos periodísticos, al Mexicano o al Heraldo, y blanco y negro sería, ¿no? Porque las de colores se han de haber perdido. Yo los invito, o inclusive a todos los que estamos aquí, Iván Vázquez y las personalidades de jóvenes aquí, estudiantes, me puedo imaginar. Y usted sabe, ingeniero, un documento, todos unidos, Tecate, Rosarito, Tijuana, Sociedad de Historia, al Congreso del Estado. Es presupuesto, es tecnología, es un sinfín de necesidades que siempre quedan rezagadas y que políticamente no pintan en votos en los últimos 30, 40 años de los gobiernos bajacalifornianos. Hacemos eventos, hacemos convenciones, aniversarios, tenemos invitados, pero en realidad se acaba el aniversario y cada quien se va para su casa y todo sigue igual. Y ya son 18 años aquí en Tijuana, no sé cuántos años tenga Rosarito, ni cuántos años tenga Tecate. Sin embargo, si no nos unimos todos y hacemos un documento firmado por la sociedad civil y por los directores de los archivos históricos, no solo de Tecate, Tijuana y Rosarito, sino de Ensenada y de Mexicali, y que vayamos, como hemos ido muchas veces, ingeniero, al Congreso del Estado y entregarles el documento donde necesitamos voz para exponer esta problemática y que se ejerza un presupuesto anual para mejorar los salarios de ustedes, primero que nada. Segundo, para darles en materia humana el backup, como dicen los americanos, ¿no? El ejército de personas que se requieren para digitalizar, para hacer llamadas telefónicas, para reordenar los archivos existentes como los nuevos. O sea, el rezago, no se puede digitalizar lo que se tiene de 20 años de periódico. Y sigue saliendo el periódico todos los días y entonces, pues es el cuento de nunca acabar.
El mejor ejemplo es el archivo histórico Pablo L. Martínez de La Paz. Y ese es el que necesitamos nosotros seguir como ejemplo. ¿Por qué? Porque tuvo un padrino político que fue León Portilla, que acaba de fallecer hace unas 2 o 3 semanas. Sin embargo, él fue el enlace político, pero se crió, tuvo un equipo con la maestra Acosta Mendia, Elizabeth, que logró esto, sin los yoyos y los paradas de cuello, porque esa es una problemática, profe, que siempre nos avanzamos un pie y damos 3 para atrás, porque el yo lo hice, yo lo propuse, es mi idea y yo quiero ser el de la foto, ¿no? Y eso lo tenemos que dejar atrás. Entonces yo los invito que a partir de que termine el aniversario de la ciudad, con el archivo histórico y su 18 aniversario, hacer un documento mancomunado, que nos pongamos de acuerdo y que vayamos y lo entregamos al Congreso del Estado, con todas estas peticiones, que ustedes, que son los profesionales, tengan voz de explicación y análisis, para que en el próximo año, en los próximos 6 meses, se les den a ustedes las herramientas que realmente necesitan para poder hacer este cultivo histórico baja californiano. Secundario. Sí. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, que muy buena idea, que adelante. Yo siempre me he aventado. Usted no me va a dejar mentir. Yo siempre me he aventado, pero si no se tiene el respaldo institucional, no se logra ni la primera base, ingeniero. O sea, yo puedo llevar ese documento, Josué, pero si no va avalado por el director del Archivo Histórico de Tijuana, coordinador, de Tecate, Rosaritos, entonces llegamos solos y nos pisotean como siempre nos han pisoteado, ¿no? Entonces se tiene que hacer un documento mancomunado. A mí me parece que es, al menos en el discurso, eso sería interesante ponerlo, ¿no? Al menos en el discurso, en este periodo de gobierno, tanto federal como por lo que he escuchado en el gobierno, en los estatales y los municipales, dan mucho la idea de que un pilar de su gobierno será la historia y la cultura. Pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Eso lo he escuchado muchas veces. ¿Dónde lo escuché? Pero pocas veces se ha concretado, ¿no? Entonces ahora lo traen como parte del discurso. Entonces creo que hay que aprovechar esa parte, ¿no? Justamente para hacer peticiones que no sean en bien personal, sino en este caso, como propones, al bien de la comunidad, ¿no? Que no se está buscando un beneficio personal, sino es un beneficio para la comunidad de Baja California. Sí. Perdón. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que menciona. Y sí, yo pienso que deberíamos de juntarnos y realizar un documento en el que, además de lo que la aportación que dan aquí, también nosotros hacer un texto donde justifiquemos la existencia del archivo histórico, que es justamente lo que hemos estado ahorita platicando, ¿no? Que de paso soliciten la creación del Tecate. No, claro, o sea, es la reunión de las necesidades, ¿no? De la justificación, las necesidades, lo que menciona aquí ¿cómo se llama? Armando. Entonces, un documento amplio, bien justificado, que se entregue, ¿no? Yo pienso que sí es viable. Sí, desde luego creo que es conveniente, sobre todo, pasaría lo mismo, si vamos nosotros 3 y lo entregamos, no tiene el mismo peso que si lleva un apoyo ciudadano. Tanto es de aquí para allá como de allá para acá. Sí debe ser en conjunto, definitivamente. Precisamente con lo que estaba comentando, muy buenas tardes a todos, soy Carmen Angelina. Lo que estaba comentando, Aaron, yo no puedo entender por qué tiene uno que justificar el archivo histórico, si una cosa es el archivo histórico y otra cosa es la divulgación. Claro que los dos van de la mano. Y no podemos reemplazar lo que está hecho en un documento original, que es todo. Es como si quisiéramos reemplazar el archivo histórico del Vaticano o de los lugares como
lugares en donde están documentos históricos escritos por los grandes científicos, los grandes literarios. Creo que no se necesita una justificación, lo que se necesita es presupuesto. Eso sí, ¿verdad? Porque las personas tenemos el interés, ustedes tienen el conocimiento y además queremos que se haga. ¿Cómo le hacemos? Pues es una observación muy, muy interesante. Híjole, sí, cuestiones institucionales, cuestiones complejas que por supuesto no deberían de existir. Pero precisamente por eso el tópico principal del conversatorio, por eso hablamos al principio de presentismo, de era digital, porque el mundo está atento a lo que está sucediendo ahorita, en este segundo. Lo de hace 50 años puede esperar para un mejor momento, pero ese momento ya no está llegando. Es la lógica del mundo, de las redes sociales, ya ni siquiera de la comunicación. Incluso ellos, los medios, están rebasados